Bueno, ingenieros, muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la presentación de medidores de flujo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer por chat. Mis compañeros pues irán respondiéndolas de una vez o las dejan al final y con mucho gusto las responderé. Esta sería la agenda. Vamos a ver unos conceptos básicos. Vamos a ver las tecnologías que existen para medición de flujo. No las vamos a alcanzar a ver todas, pero sí las más importantes. Vamos a ver un tema de procesos y aplicaciones. Algo muy importante que es el valor agregado de cada fabricante, conclusiones y las preguntas. Entonces, conceptos que son muy importantes mencionar, no están todos, si ustedes van al detalle van a ver que faltan muchos términos que habría que definirlos para hablar de medición, pero pues no los nombré todos porque tenemos poco tiempo y la presentación es un poco densa. Entonces, estos serían los que vamos a ver de manera general. Iniciando con error de medición, lo podemos definir como la diferencia entre un valor medido y el valor verdadero. Esto puede ser causado por muchos motivos. Entre ellos, debido a una falla del instrumento, a un error generado en el instrumento, otro a un error de operación. Otra causa es un error debido a factores ambientales. Vamos a ver detalladamente cada uno de estos. Entonces, dentro de las causas debidas al instrumento, un error que es muy común en las plantas es un error en la instalación. Muchos equipos de estos pues requieren unas condiciones especiales, ¿sí? Un criterio de buenas prácticas y recomendaciones de cada fabricante para su buen funcionamiento. Entre ellas está pues el torque en algunas tecnologías, tensión mecánica también puede llegar a afectar. También tenemos la posición del instrumento. Entonces, los fabricantes saben que esto puede llegar a suceder, entonces agregan algún valor a los equipos, claro, siempre y cuando la tecnología lo permita. En nuestro caso, el ejemplo es el medidor de flujo Coriolis. Como hay posibilidades de que en las plantas hayan esfuerzos mecánicos por tensión y compresión, la fábrica agrega una caja interna para mantener el balance de los tubos. Entonces, este es un valor agregado que la fábrica trata de darle a sus equipos para que volverlos más robustos e inmunes a esas influencias por montajes mecánicos. Otro error muy común de la instalación es no conservar los diámetros antes y después del medidor. Para estas siempre se recomienda, dependiendo del tipo de tecnología, conservar unos diámetros para que el fluido no sea muy turbulento dentro del medidor y se pueda garantizar una correcta medición. Esas distancias pues van a depender del tipo de obstrucción. Si se tienen válvulas de control, un codo, un doble codo, pues va a requerir más o menos diámetros. No todas las tecnologías requieren esta condición de montaje, pero hay que tenerlo en cuenta cuando decidimos implementar una solución en medición de flujo. Otro factor importante es la posición, si es vertical o es horizontal. Dependiendo del tipo de fluido, habrán una serie de recomendaciones. En este caso, por ejemplo, vemos que para montaje horizontal, tanto gas, vapor o líquidos es recomendable. Yo le agregaría al vapor un condicional en el montaje horizontal, y es que el fluido no debe venir de sentido de arriba hacia abajo, descendente, y al salir del medidor, cambiar de dirección e ir en sentido ascendente. ¿Por qué? Porque en esta zona sería susceptible a la generación de condensados. Entonces, los vórtex, por ejemplo, no trabajan muy bien en fluidos que son de doble fase. Si tenemos doble fase como vapor y líquido, pues el performance del equipo no va a ser el mejor. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando decidimos implementar una solución de medición. Un ejemplo de una mala instalación, pues es la que estamos viendo acá. Tenemos un medidor de flujo de área variable o rotámetro. Los rotámetros tienen una característica, es que únicamente trabajan en forma vertical. Aquí el cliente no tuvo esa condición en cuenta,
considero una línea bypass en caso de sacar el equipo a mantenimiento, sus válvulas de corte, todo esto en general está muy bien diseñado, pero no tuvo en cuenta las condiciones de instalación del medidor, entonces no conservó diámetros antes ni diámetros después de las bridas, después de hacer esa reducción, y obviamente no contempló que el equipo solamente trabajaba en forma vertical y lo montó de forma horizontal. Entonces aquí el equipo nunca va a trabajar correctamente. Son errores de instalación que, aunque sean muy obvios, pues se suelen cometer errores de ese tipo. Otro error que puede llegar a ocurrir de medición en el instrumento es debido al desgaste. Entonces, hay aplicaciones, por ejemplo la de pulpa y papel, que son fluidos que tienen sólidos. Esos sólidos generan abrasión en las partes internas del medidor. Cuando no seleccionamos adecuadamente las características de esos recubrimientos internos, los equipos no van a durar el tiempo que los clientes desearían o esperarían. La comparación en este caso es dos tipos de teflón en los medidores de flujo electromagnéticos. La diferencia entre estos dos es que el PFA es 5 veces más resistente a las condiciones de abrasión y corrosión por fluidos químicos. La aplicación en específico es pulpa y papel. Aquí vemos que mientras con el PTFE los equipos duraron 6 meses, con el PFA podrían haber durado hasta 3 años. No solamente esta tecnología puede llegar a ser afectada, como hay tantos principios de medición, uno de los más usados a nivel industrial y desde tiempos inmemoriales son las platinas de orificio. Los clientes suelen instalarlas, dejarlas allá funcionando, pero caemos en el error de que a esos equipos también hay que hacerles mantenimiento. ¿Por qué? Porque si el fluido llega a presentar esas condiciones de abrasión, pueden cambiar sus características de planicidad, rugosidad o incluso el diámetro interno de la placa de orificio, haciendo que la diferencial de presión que genere pues cambie. Y al cambiar esas características pues va a cambiar la calidad de la medición y generar errores de medición. Otro error que se puede dar en el instrumento debido al tipo de fluido es la adhesión. Entonces la adhesión consiste en que el fluido se pegue a las paredes del tubo, haciendo que cambie el área interna. Y al cambiar el área interna, el equipo va a empezar a presentar errores de medición, asumiendo de que el área que tiene internamente está limpia. Y al tener fluidos que son adhesivos y que empiezan a reducir esa área, pues empieza a generar un error en el cálculo que hace el medidor, porque el medidor asume de que el área total es la que tiene configurada. Más adelante vamos a ver esas diferencias entre los diferentes tipos de medidores. Vamos a ver que hay unos hacen la medición directa, otros hacen la medición indirecta. Las que son de medición indirecta pues no miden realmente el flujo, sino una variable como la velocidad, por ejemplo, o el área, y calculan el flujo volumétrico. Esos son los que más se afectan por este tipo de situaciones. Otro tipo de error que se puede llegar a presentar es el error de operación. Entonces, en este caso tenemos un error de operación, sería la sobrepresión. Normalmente cuando deciden implementar este tipo de soluciones, pues los diseñadores contemplan muchas situaciones, entre esas excesos de presión, de temperatura, pero pues hay situaciones en las cuales se salen de control. Entonces, exceder esos límites puede hacer que los equipos lleguen a generar corrimientos de sus puntos de referencia. Si esto llega a ocurrir, pues lo ideal sería hacer una inspección sobre el equipo para garantizar de que las características de medición se sigan manteniendo. Hay muchos equipos que soportan estas condiciones, pero puede llegarse a dar que se corra el cero. Y al correr el cero, pues se genera un error que es lineal en toda la escala. Entonces, si esta situación se llega a presentar, simplemente sacamos el equipo y hacemos una inspección para ver cómo se encuentra. Otro error de operación es altas temperaturas. Un ejemplo pues es el vapor. El vapor es muy importante en la mayoría de procesos industriales y tiene gran instrumentación asociada. El ejemplo más común para hablar del vapor sería una caldera. La caldera pues tiene muchas variables
voy a utilizar únicamente la medición de nivel para dar el ejemplo. En este caso, en la medición de nivel usamos un transmisor de presión diferencial. Para esto utilizamos una conexión que se llama pierna húmeda con unos potes de condensado. Esto para garantizar de que el agua caliente de la caldera no me afecte la temperatura de operación del instrumento. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Pues porque normalmente esos instrumentos trabajan a una temperatura de 100, máxima de 100 a 120 grados, pero una caldera puede trabajar a 200, 230 grados. Esos excesos de temperatura en el transmisor podrían llegar a generar cambios en sus características internas de construcción y obviamente generar errores de medición. El control de la caldera pues está asociado a otros sistemas. La medición de nivel hace parte de esos sistemas. La caldera tiene muchas protecciones por temas de bajo nivel o exceso o alto nivel, pero si alguna de esas condiciones se llega a dar, como por ejemplo estamos viendo que el nivel bajó del punto mínimo de medición del transmisor de presión, pues se puede llegar a dar de que esa pierna húmeda se pierda y entre el vapor directo al transmisor. Entonces, aunque el equipo en su construcción y en su instalación está diseñado, bueno, está instalado de manera que se puedan evitar esas situaciones, si se llegan a presentar, pues es un error que es debido a la operación o a la falla de algún otro sistema. Otro error que se puede llegar a dar son errores de factores ambientales. Y en este, pues ya anteriormente vimos errores que se generaban por cuestiones de proceso, que afectaban las características internas del medidor. En este caso, vamos a ver es que se afectan las características externas, lo que es la carcasa, las partes que son que no tienen contacto con el fluido, sino más bien con el ambiente. ¿Sí? Un ejemplo, pues plataformas offshore, que son ambientes salinos, son ambientes bastante agresivos, que atacan casi todos los metales. Muchos clientes pues recubren, se especifican los equipos para esas condiciones, pero adicional le dan una protección especial recubriéndolos con pinturas en poliuretano o poliéster. El objetivo pues obviamente es que los equipos se mantengan sus características correctas de medición con respecto al tiempo. Y pues obviamente la parte estética y la parte externa también es importante. Por ejemplo, si no protegiera, si el equipo no tuviera una construcción robusta en su parte externa, las tapas, los de conexión eléctrica, de las conexiones al frontal del display, pues se podrían ser susceptibles de que les entrara humedad y se deterioraran prematuramente. Entonces, escogerlos para esas condiciones es muy importante. En muchos tipos de industrias se pueden dar esas condiciones, no solamente en alta mar, sino también en industria química, ¿sí? Incluso en industria de alimenticia también hay algunos procesos donde el ambiente es bastante húmedo, ¿sí? En siderúrgicas, en fin, hay muchos procesos en los cuales no solamente hay que tener hay que tener en cuenta las características del proceso, sino también las características de los factores ambientales. Otro concepto importante que tenemos que mencionar es magnitud, ¿sí? ¿Qué es una magnitud? Es un atributo o fenómeno, cuerpo o sustancia que se puede distinguir de forma cualitativa y determinar de forma cuantitativa. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Es básicamente las variables de proceso, temperatura, presión, flujo, nivel y entre otras, pH, conductividad, pues obviamente eso va a depender del tipo de proceso. Corrección es un valor agregado o un factor que compensa un error sistemático. ¿A qué me quiero referir con esto? Los fabricantes siempre que venden un equipo y cada vez que los clientes en sus ingenierías contemplan una solución de medición, tienen en cuenta unos errores. Esos errores pues son unos límites preestablecidos dependiendo el proceso o dependiendo el tipo de variable. Muchos equipos pueden tener una precisión muy alta, por ejemplo 0.1 en el caso de flujo, pero algunos procesos pueden soportar errores más altos, 1%, 2%, entonces se pueden dar esos dos tipos de límites. Los fabricantes trabajamos con un criterio que se llama, pues, que es una especificación del fabricante, y el objetivo con dar esos límites es que cuando el cliente hace una prueba
y determina que el error está por fuera de esos límites, se pueda llegar a hacer una compensación. Entonces el factor lo que me hace es que ese error que se genere me lo baje a los niveles permitidos por cada fabricante. Ajuste del instrumento de medida básicamente es utilizar una herramienta de configuración para poder aplicar ese factor que vimos anteriormente que era calculado. Entonces, tenemos el factor, el equipo debe tener una característica ya sea local, unos botones de configuración local, o debe permitirme que mediante un software yo pueda ingresar al instrumento y poder aplicar ese factor de corrección. Siguiendo esa misma línea de conceptos, tenemos uno que es deriva, que corresponde al cambio lento de una característica meteorológica de un instrumento de medición. ¿Esto qué quiere decir? Que con relación al tiempo los equipos van a tener un deterioro, ¿sí? Cada fabricante determina y ofrece a sus clientes unos periodos de estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso para transmisores de presiones de 10 a 15 años, dependiendo del modelo que estemos usando. Pero esas características, cuando los equipos son muy viejos, esas características van a cambiar constantemente. Entonces la deriva consiste en hacer una revisión metrológica de las desviaciones entre cada calibración y calcular periodos de calibración menores, o sea, con menos periodicidad. Si antes se hacían cada año, puede que después de 10 años haya que hacerlo cada 6 meses para garantizar de que el error de medición no me vaya a afectar el proceso. Y asociado a todo esto, pues está calibración, que su definición es el conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores de la magnitud que indique un instrumento de medición y otros valores correspondientes determinados por un medio de patrones. Es algo enredada esta definición, pero la forma sencilla simplemente es hacer una comparación de un equipo patrón con un equipo en prueba. Y el ejemplo, pues, lo podemos ver acá. Se puede hacer una calibración en las instalaciones del cliente o en un laboratorio. La idea es comparar dos equipos. Uno que está calibrado y patronado bajo un laboratorio acreditado y un equipo que voy a poner en prueba. Tecnologías, las que quepan dentro de la precisión del patrón. Otro concepto importante que tenemos que mencionar es el perfil de flujo, que es la distribución de la velocidad dependiente de la ubicación de una sección transversal de un flujo. De esta definición pues se derivan diferentes tipos de perfiles, un perfil asimétrico, un perfil simétrico, un flujo pulsante y un flujo turbulento. Esto está condicionado dependiendo del tipo de fluido. Hay fluidos que su viscosidad es baja, entonces su densidad es baja, entonces tienen un perfil más constante, más simétrico. Pero cuando tiene sólido, su viscosidad es alta, ese perfil de flujo va a cambiar. También si la unidad de bombeo que tenemos es pulsante o es constante, eso también va a afectar el performance de los instrumentos de medición. O si el flujo es turbulento, también me puede llegar a generar un problema. Entonces, ese es un parámetro que hay que tener en cuenta cada vez que pensamos en una solución de medición. Masa es la cantidad de materia de un objeto y se da en libras, kilogramos, gramos, toneladas. Volumen es el espacio que ocupa un objeto. Las unidades son litros, metros cúbicos, galones, entre otras. Y densidad es la masa por unidad de volumen. Con estas tres, pues podemos dar la definición de flujo, que es la sustancia que pasa por un punto determinado en un tiempo dado, y sus unidades pueden ser en flujo másico como libras por minuto o kilogramos hora, o en unidades de volumen como litros por segundo, metros cúbicos por hora o galones por minuto, entre muchas otras. ¿Y a qué vienen todos estos últimos 4 conceptos que se relacionan? Lo que es volumen, masa y densidad. Cuando los clientes deciden implementar una solución de medición, pues deben tener en cuenta cuál es la variable que les conviene mejor medir. ¿Sí? En una planta de procesos, llevar a veces el control de inventario es algo complejo. Entonces es importante que los procesistas definan el mejor método para llevar esos controles, ya sea el caso de forma másica o forma volumétrica,
Por ejemplo, en flujo volumétrico hay muchas normas internacionales que muchos clientes las acogen, sobre todo en la industria de oil and gas. Por ejemplo, para la liquidación de combustibles se utilizan normas internacionales, pero hay muchos otros procesos que no son tan complejos, entonces, y que no están normalizados. Entonces los clientes prefieren hacer la medición en masa porque no tienen que hacer tantas compensaciones. En el caso del volumen, como vemos en la diapositiva, depende en gran medida de la temperatura. Entonces tenemos que hacer compensaciones adicionales. Medir masa en la mayoría de situaciones es mucho más sencillo. Como conclusión de todos estos conceptos, pues el objetivo es que cuando seleccionemos el equipo para un proceso en específico, garantizar que sus condiciones de operación ambientales, ya sean de procesos, me garanticen de que la medición va a estar por debajo del error máximo que indica el fabricante, ya sea 0.1%, 0.2, 0.3, 0.5, 1%, o eso va a depender de la tecnología que deseemos implementar. Ahora sí vamos a ver el tema de las tecnologías. En cuanto a tecnologías de medición, entonces, como les había comentado anteriormente, tenemos equipos que son volumétricos y otros que son másicos. Cada una de estas tecnologías se divide en ciertas características. Unos son, en el caso de los medidores de flujo volumétricos, unos son directos y otros son de medición indirecta. De los de medición directa, tenemos equipos, un ejemplo es el medidor de desplazamiento positivo. En medición indirecta tenemos transmisores de presión diferencial y todos estos llevan asociado un elemento primario que ya va a ser una platina orificio, un codo, una tobera, un venturi o un tubo pitón. En este caso pues vamos a ver un ejemplo con una platina orificio. En cuanto a otro tipo de tecnologías tenemos área variable, turbinas, vórtices y electromagnéticos. Estos equipos realmente miden velocidad o miden área para calcular el caudal instantáneo. Otras tecnologías son ultrasónicos y estos se dividen en efecto Doppler o tiempo de tránsito. Y otro sería canal abierto, que el más conocido es la canaleta Parshall y consiste en tener una, como su nombre lo indica, una canaleta con una geometría conocida y lo que se mide realmente es el nivel. Y con esa geometría conocida pues se calcula el flujo volumétrico que pasa por esa canal. En cuanto a medidores de flujo másico tenemos efecto Coriolis y dispersión térmica. Tecnologías más comunes a nivel industrial, desplazamiento positivo, son equipos en su mayoría de aplicaciones netamente mecánicos. Se les puede agregar una electrónica. ¿Qué consiste esta tecnología? Tienen una serie de cavidades internas, cada cavidad tiene un volumen específico. Entonces lo que hace el sistema es contar cada vez que ese volumen se llena. Cada vez que se llena esa cavidad genera un desplazamiento del rotor. Entonces el contador lo que hace es contar la cantidad de vueltas que da ese sistema. Son muy buenos para altas viscosidades. Son económicos cuando son en pequeños tamaños. De esos equipos hay desde media pulgada hasta 16 pulgadas. Entonces en grandes tamaños, por su componente mecánico, ya se empieza a volver un poco más costoso. Y si le agregamos una electrónica, aún más. Es una tecnología tradicional, bastante sencilla. Calibrado sobre sustancia, bueno, esta ya no es una característica tan favorable porque eso quiere decir que si lo compramos para un producto en específico y las características de densidad debido a los cambios de temperatura cambian, pues va a cambiar la precisión del sistema. Entonces ya empieza a tener ciertas desventajas. Si el de equipo me sobró por alguna razón porque se paró el proceso o lo requiero para otro proceso en específico, tendría que primero hacer un proceso de calibración con esa nueva sustancia y volver a calcular unos factores para aplicar unas correcciones. Entonces se vuelve un poco más complejo de manejar. Unidireccional, solo mide en un solo sentido, es intrusivo. Requiere alto mantenimiento por el tema de toda la cantidad de componentes mecánicos que tiene.
una rangeabilidad limitada. La rangeabilidad consiste en el valor mínimo en el cual el fabricante me garantiza la precisión. Entonces, en el caso de los medios de desplazamiento positivo, no son muy buenos en bajas velocidades, y cuando la velocidad está entre el 80 y el 100% del rango máximo, también empiezan a tener ciertas dificultades. La precisión de esos equipos es del 0.5% hasta el 2%, eso va a depender del fabricante. En cuanto a equipos de presión diferencial, y el ejemplo de la platina de orificio, que es la más usada a nivel industrial para este tipo de tecnologías. El equipo consiste en una placa que se pone en una tubería y prácticamente estamos generando una obstrucción. ¿Cómo se comporta el fluido con relación a esa obstrucción? Pues genera unas zonas de alta y baja presión. Cuando el fluido va a pasar por el orificio, aumenta su velocidad, y al aumentar esa velocidad pues me genera esas zonas de alta presión antes de la placa y de baja presión después de la placa. Entonces ese diferencial de presión es lo que estamos midiendo realmente. Es una relación cuadrática entre la diferencial de presión y el flujo. El montaje de los equipos pues siempre tiene que ir asociado al equipo de medición de esa presión diferencial, que puede ser un transmisor de presión diferencial convencional, o en los casos más extremos un multivariable, que lo que hace el multivariable es hacer una compensación por la presión estática y la temperatura. Muy común su uso con fluidos como vapor y gas. El diseño de esas placas pues también va a depender del fabricante, del tamaño, de las facilidades de instalación, del tipo de fluido. Como ventajas tenemos que son equipos que son bastante simples, son de muy bajo precio, es una tecnología tradicional. Las platinas de orificio junto con los rotámetros, fueron de los primeros medidores de flujo a nivel industrial. Diversos tamaños, realmente no tiene límite esta tecnología. Como desventaja, una baja exactitud. Esos equipos tienen una precisión entre el 1 y el 3%. Corrimiento de la calibración. Esos equipos se calculan de acuerdo a unos datos de densidad y viscosidad del proceso. Entonces, también si cambian las características, puede cambiar la precisión, a no ser que el equipo tenga la función de la autocompensación con el medidor de flujo multivariable. Alta caída de presión. Esto va a depender en gran medida del tipo de proceso. Cuando los procesos tienen muy baja presión en su sistema, pues ya no recomendamos ese tipo de soluciones. Alto mantenimiento viene como condicionado al tipo de fluido. Si el fluido es bastante sucio, tenemos que tener medidas adicionales en cuanto a la forma de instalación, y si no es posible evitar que los sólidos se acumulen en las partes internas del sistema de acondicionamiento, pues tendremos que hacer unos mantenimientos periódicos. Rangeabilidad limitada es de los equipos con menor rangeabilidad. Una turbina puede llegar a tener, un medidor de desplazamiento positivo puede llegar a tener una rangeabilidad de 40 a 1. Esos equipos tienen una rangeabilidad de 10 a 1. Eso quiere decir que por debajo del 10% del rango de flujo su precisión va a cambiar. Y precisión entre el 1 y el 3%, esto viene condicionado de la calidad de la información del proceso que nos dé el cliente y del fabricante de la platina de orificio. Otra tecnología es el medidor de flujo de área variable o rotámetro. En esta tecnología se tienen en cuenta las dimensiones de todo el sistema. En este caso tendremos en cuenta el área del flotador, el área del tubo, el peso del flotador y el empuje que se puede llegar a dar por el flujo. Ya entrarían en juego las variables como presión y temperatura. Y lo que estamos calculando con el medidor es el área libre. ¿Sí? Hay una relación proporcional entre el flujo y el área libre que queda. El flotador viene especificado de acuerdo al tipo de proceso. Nosotros utilizamos un software que nos facilita esos cálculos. Cada fabricante ya tiene un portafolio de flotadores. Su forma puede cambiar dependiendo del tipo de aplicación, el tipo de diseño. El material también va a depender del tipo de
de fluido, la temperatura y la viscosidad. El diseño en general puede ser totalmente metálico o en vidrio con una protección metálica, o puede ser plástico y con válvula reguladora. Esto realmente viene especificado de acuerdo a los requerimientos del cliente. Como ventajas de esta tecnología, entonces tenemos que son equipos de bajo precio, son una tecnología bastante sencilla, múltiples protocolos. A estos equipos se les puede ya agregar una electrónica. Normalmente estos equipos en su forma más simple es como se ve en el video, un flotador y un tubo, pero también pues, se puede agregar un imán internamente para hacer la transferencia de movimiento a una electrónica externa. Como les había mencionado, una tecnología bastante tradicional de los equipos más antiguos a nivel industrial para medición de flujo. Desventajas: calibrado sobre la sustancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el flotador, como lo vimos, tiene una densidad específica y un tamaño específico. Si cambian las características del proceso en su densidad y viscosidad, pues la flotabilidad y todas las características internas del funcionamiento del equipo van a cambiar. Es una desventaja que tienen estos equipos. El efecto, digamos que más fuerte o que genera más errores cuando lo calculamos para gases. Si lo calculamos para un gas que va a trabajar a 20 psi y cuando se fue a instalar el cliente subió la presión a 30 psi, esos cambios de presión hacen que la densidad cambie enormemente. Entonces generan errores enormes de medición. Y pues como son equipos que se fabrican bajo un proceso en específico, pues no se pueden corregir. Es un equipo intrusivo, solo trabaja en una sola dirección y es montaje vertical. Rangeabilidad limitada, 10:1, igual que una platina de orificio. De hecho, los equipos empiezan a trabajar desde el 5% más o menos y hasta el 105%. Precisión del 1.6 al 4%, esto va a depender del tamaño, materiales y el modelo del equipo. En cuanto a tecnología Vortex, entonces los Vortex se basan en el principio de generación de vórtices. A medida que el líquido se mueve alrededor de un cuerpo se generan unos torbellinos. La frecuencia de esos torbellinos, esos vórtices, es directamente proporcional a la velocidad del fluido. Y configurando la densidad se calcula el flujo dentro de la electrónica. Aquí realmente estamos midiendo es velocidad y con los parámetros de configuración se calcula el caudal. Internamente, como vienen diseñados, pues tienen una barra que es la que genera la obstrucción. Tienen unos sensores que pueden ser capacitivos o piezoeléctricos. Estos se encargan de hacer la detección de cada vez que pasa un vórtice. Cuando pasa un vórtice hay una relación proporcional y es que cada uno se genera cada 180 grados. Entonces eso hace que se generen zonas de alta y baja presión. Esas zonas de alta y baja presión se podrían traducir como un efecto de vibración, y esa vibración pues la van a detectar los cristales y llevarla a una señal ya eléctrica que es en una frecuencia y en un voltaje específico. Características de esos equipos: son equipos de bajo precio, múltiples protocolos, HART, Foundation, Fieldbus, Profibus, diversos tamaños, los hay desde media pulgada hasta 16 pulgadas. Una de las características más importantes es que esos equipos trabajan para todo tipo de fluido, gas, vapor o líquido, con una condición, y es que solo trabajan con fluidos de viscosidad menor a 3 centipoints. Entonces tienen que ser fluidos claros y de baja viscosidad. Diseñados para altas presiones, ANSI 900, 1500, 2500 si es necesario. Menos desventajas: la baja viscosidad, unidireccional e intrusivo. Cuando las vibraciones son muy altas en el sistema, se pueden llegar a generar errores de medición. Nosotros, y
la mayoría de fabricantes lo que hace es mitigar mediante un módulo electrónico que las vibraciones afecten, pero hay sistemas donde las vibraciones son muy altas, entonces ya es muy difícil de compensarlo. Regeabilidad limitada, 30 a 1 más o menos. Precisión entre el 0.5 y el 2%, y esto va a depender del tipo de fluido que se está midiendo. Si lo que estamos midiendo es un líquido, la precisión puede ser del 0.5%, pero si estamos midiendo un vapor o un gas, la precisión podría ser del 0.7, 1%. Cuando el fluido es muy turbulento, cuando la velocidad es muy alta, la precisión ya podría llegar a ser del 2%. Entonces, todas esas características hay que tenerlas en cuenta cuando dimensionamos este tipo de instrumentación. Los medidores de flujo electromagnéticos tienen unas características muy importantes. Están basados en una tecnología de generación de campos electromagnéticos mediante la ley de Faraday. Entonces, ¿en qué consiste la ley de Faraday? Establece que el voltaje inducido en cualquier conductor mientras se mueve en ángulos rectos a través de un campo magnético es proporcional a la velocidad del conductor. El conductor en este caso pues es el fluido conductivo, que tiene que tener una conductividad mayor a 1 microsiemens en tamaños pequeños, y cuando son macromedidores, 16 pulgadas, 20, 30, 40 pulgadas, la conductividad tiene que ser mayor a 50 microsiemens. El campo magnético pues es generado por unas bobinas internas, y la resultante de la relación entre el campo magnético y el fluido conductivo pues es la fuerza electromotriz, que es detectada por unos electrodos. El conjunto como tal pues va a depender de construcción del equipo, pues va a depender de esos factores, de la calidad de la bobina, el material con que seleccionamos los electrodos y del recubrimiento interno, que va acorde a cada tipo de proceso y caracterizado de acuerdo al tipo de fluido. Como conclusiones del medidor de flujo electromagnético, tenemos que son equipos de bajo precio, múltiples protocolos, HART, Foundation Fieldbus, Modbus, diversos tamaños, hasta desde 0.1 pulgadas hasta 72 pulgadas. Muy usados en líquidos que son corrosivos y abrasivos. Los recubrimientos internos pueden ser en teflón, en caucho, en cerámica, ¿sí? Entonces, y los electrodos pueden ser en Hastel, en titanio, en platino iridio, en tuxteno. O sea, estos equipos tienen un amplio portafolio en recubrimientos y partes internas que lo hacen muy apto para muchos tipos de procesos. Básico, esos equipos tienen una característica, y es que miden la velocidad. Entonces tienen unas constantes que son el área y la densidad para medir el flujo volumétrico. Cuando algunos clientes quieren usarlos para medición de masa, anteriormente lo que se usaba era que se configurara la densidad del proceso y se seleccionaban las unidades de masa. Pero si la densidad cambiaba, pues el equipo no iba a poder detectar ese cambio y iba a empezar a tener errores de medición. Con las últimas versiones de estos equipos se puede agregar una entrada de temperatura y hacer una compensación de la densidad con relación a la temperatura, independientemente del tipo de fluido. Entonces lo vuelve más robusto y pues puede homologar otro tipo de tecnologías que se encargan de hacer la medición de flujo másico, y obviamente a muy bajo costo. La conductividad, como les decía, es un factor importante, tiene que ser mayor a 1 microsiemens. Entonces, digamos que la única limitante es que el fluido tiene que ser conductivo. Presiones, estos equipos están diseñados hasta ANSI 600. Para más altas presiones, pues tendríamos que ofrecer otro tipo de tecnología. Precisión, del 0.15 al 0.5%, y esto va condicionado dependiendo del tamaño y dependiendo del modelo que seleccionemos. El medidor de flujo Coriolis se basa en el principio de mecánica de movimientos. A medida que el líquido se mueve a través de un tubo que vibra, es obligado a acelerar mientras se mueve hacia el punto de vibración de amplitud pico
En cambio, el líquido que se acelera se mueve lejos del punto de amplitud pico a medida que sale del tubo. Bueno, es un concepto algo enredado, pero consiste en que internamente el equipo está diseñado con dos tubos internos. Cuando el fluido no fluye, estos dos tubos internos se van a mover de forma paralela. O sea, no hay ninguna torsión en los tubos internos. Para que esa medición se pueda realizar, se pone en medio de los dos tubos una bobina que va a poner a vibrar el sistema. Entonces, si no hay flujo, la vibración a cada extremo del tubo va a ser simétrica. Pero cuando hay fluido, o sea, cuando hay flujo a través de los tubos, se empieza a generar esa torsión. Esa torsión es la aceleración del fluido y es el efecto Coriolis. Para poder hacer la detección de esa torsión, se ponen dos bobinas laterales y hay una relación entre el desfase de onda de la detección de esas bobinas y el flujo. Es una relación proporcional. A mayor desfase de onda, mayor flujo; a menor desfase de onda, menor flujo. Y mediante esas bobinas también se mide la densidad, pero la densidad es una relación inversa. A mayor frecuencia, menor densidad; a menor frecuencia, mayor densidad. Entonces son equipos que pueden medir directamente el flujo másico, la densidad y la temperatura. Características de esta tecnología: múltiples aplicaciones, múltiples protocolos: HART, Foundation, Fieldbus, Modbus, Profibus, diversos tamaños. Los hay desde con tubos internos de 0.5 milímetros hasta equipos con conexión brías de 8 y 6 pulgadas. Pueden medir flujo másico, densidad y temperatura directamente, pero una de las características más importantes es que pueden calcular otras variables. Cálculos de concentración, por ejemplo, agua y azúcar, o alcohol y agua, entre otras. Una aplicación que se llama NOC, que es la mezcla muy utilizada en hidrocarburos, y es la mezcla de agua y crudo. Medición de viscosidad, poder calorífico. Bueno, ese equipo es bastante robusto. No se recomienda para fluidos que cambian sus características con relación al tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay aplicaciones en la industria de oil and gas donde hacen inyección de cemento cuando están acondicionando los pozos para hacer luego la extracción de crudo. Se utiliza un cemento que es de secado muy rápido, entonces cuando por alguna falla el sistema se para y el cemento queda pues algún tiempo quieto, una hora dentro del medidor, pues se endurece, y recuperar un equipo después de que está taponado por cemento es casi imposible. O por ejemplo la medición de asfalto, que se hace a 300 grados de temperatura, y si se baja la temperatura el asfalto se endurece. Entonces son como ese tipo de características en las cuales no recomendaría este tipo de equipos. Fluidos bifásicos: ninguna tecnología puede medir flujos bifásicos a no ser que el equipo haya sido construido para esas características, pero bueno, es una tecnología totalmente diferente que no vamos a mencionar acá. Cuando son fluidos bifásicos me refiero a hay porcentaje de agua y porcentaje de gas, se pueden llegar a generar errores de medición. Aunque esta tecnología es de las más robustas y puede llegar a compensarlo, siempre hay que tratar de evitar esa situación. Precisión del equipo entre el 0.1% al 0.5%, y esto va a depender de si estamos midiendo gas o estamos midiendo líquido. Vamos a ver algunos temas de aplicación. Entonces, antes de entrar con los procesos, algo muy importante que ya les había mencionado previamente es el tipo de fluido a medir. Lo resalto bastante porque a veces se obvia esa situación. Y ahí es cuando los clientes empiezan a decir que es que el equipo no funciona, que no era lo que ellos esperaban. Puede ser porque pues, tuvo una mala asesoría y no tuvieron en cuenta el tipo de proceso. Nosotros siempre evaluamos y somos muy insistentes cuando tenemos que mencionar un equipo en que el cliente nos tiene que enviar
la mayor cantidad de información del proceso para poder determinar cuál es la tecnología que más se acomoda a esas condiciones. Podemos tener fluidos que son bastante claros, baja viscosidad, baja temperatura, no son corrosivos, que son muy fáciles de medir. Pero también podríamos tener fluidos cuya densidad es muy alta, su viscosidad es muy alta, fluidos que no son fáciles de medir porque su perfil de flujo no es simétrico, son fluidos lentos, entonces ahí es cuando tenemos que empezar a evaluar tecnologías, cuál de las tecnologías que hemos visto pues se puede acomodar mejor a esa situación. También se puede dar el caso de fluidos que trabajan a alta temperatura, que son muy viscosos, ¿sí? Que son adhesivos, o como les había mencionado anteriormente, que cambian sus características con relación al tiempo. Si baja su temperatura se endurecen, si se quedan quietos se endurecen, que forman cristales, todo eso hay que tenerlo en cuenta. En ese orden de ideas, pues les presento un medidor de flujo Coriolis, que es utilizado para medición de diluyente en algunos procesos, por ejemplo el gas, que es donde más utilizan este tipo de equipos. El diluyente lo utilizan para mezclar con crudos viscosos y poderlo meter al oleoducto y poderlo bombear. Este es un Coriolis instalado en un cargadero de combustibles. Toda la construcción del equipo es apta para área clasificada, desde las mismas certificaciones del Coriolis hasta la forma de instalación, que normalmente siempre está a cargo del cliente. Este es un medidor de flujo tipo Vortex para vapor. Aquí, como podemos ver, de acuerdo a los datos que nos envió el cliente, nosotros calculamos que el flujo que pasaba por ahí podría ser más acorde para un medidor de menor tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que si hubiéramos calculado un medidor de flujo para la tubería del cliente, muy probablemente empezaremos a trabajar con el medidor en la escala baja del rango de medición. Entonces, aunque su caída de presión sea muy baja, su desempeño no va a ser el mejor porque estamos trabajando en una baja escala. Al reducir la tubería, lo que hacemos es aumentar un poquito la caída de presión, aumentar la velocidad, por ende vamos a trabajar en un rango óptimo de medición, un 50, un 40% del rango máximo, y con eso la precisión del equipo en el rango de la escala va a ser mucho mejor. Esta es otra aplicación del medidor de flujo tipo Vortex. A diferencia de la anterior, esta es una conexión remota. Es simplemente la carcasa con una bornera de conexiones. Aquí la temperatura es más alta. En la diapositiva anterior vimos que la electrónica estaba junto con el elemento sensor. La temperatura que soporta ese conjunto es de 200 grados. Aquí la temperatura es de 300 grados, entonces la conducción térmica entre la tubería y la electrónica pues no se podría hacer de manera integral, entonces se especificó de montaje remoto una extensión adicional para asegurar de que la hornera no se vaya a calentar y las brillas pues con mayores características de rating, mientras anteriormente teníamos ANSI 150, estas ya son ANSI 300. Aquí tenemos un medidor de flujo electromagnético. No sabría decirles cuál es la dirección del flujo, pero podríamos considerar que si la entrada es en este sentido, estamos montando el equipo pues incorrectamente porque nos están cumpliendo los diámetros antes del medidor, pero si está en el otro sentido, pues estamos cumpliendo con lo que especifica el fabricante. Este equipo, si lo pueden ver detalladamente, solo tiene una entrada eléctrica. Es porque este equipo es de bajo consumo, es un medidor de flujo electromagnético que trabaja a 24 voltios, 420 miliamperios, igual que un transmisor de presión convencional. Este equipo, pues, a pesar de que es de bajo consumo, está diseñado con una bobina de alta densidad para generar el mismo campo magnético y garantizar la correcta medición. Tenemos otra aplicación del medidor de flujo electromagnético y similar a la aplicación que vimos con el Vortex, también se hizo una reducción de la tubería. Como les decía y les resalto, lo importante es que la medición normal de operación esté dentro de la curva de
de medición del instrumento. No tratamos de que el equipo trabaje en unos rangos muy bajos, porque en caso de que la velocidad del fluido llegue a disminuir, pues podríamos estar por debajo de la curva de precisión del equipo. Cuando el flujo se acerca al cero, el error empieza a ser exponencial. Acá tenemos otra aplicación con un medidor de flujo electromagnético. Aquí, aunque el equipo está diseñado para soportar condiciones ambientales difíciles, algunos clientes prefieren adicionar alguna protección, en este caso, pues evitar de que se llene de polvo, como si está pasando con el transmisor. Sí, aquí vemos que el ambiente tiene bastante polución, por eso el cliente pues decide tomar sus medidas adicionales. Es muy importante hacerle mantenimiento a los equipos. Aquí vemos que algunas conexiones eléctricas ya han empezado a soltarse, puede ser por temas de vibración o no quedó bien instalado desde el comienzo o por simple movimiento de pronto en situaciones anteriores donde hicieron mantenimiento. Aquí otra aplicación, medición de gasolina y diésel. Aquí tenemos un caso muy especial donde el cliente anteriormente tenía un medidor tipo desplazamiento positivo y cada vez que cambiaba de gasolina a diésel tenía que cambiar los factores de medición del equipo. Entonces esta señal, debido a que es un combustible, requiere, y los clientes implementan unas normas internacionales, entonces hay que hacer unas compensaciones en un computador de flujo. Anteriormente, pues cada vez que se hacía el cambio de producto tendría que cambiar los factores y pues no faltaba el operario que se le olvidaba cambiar el factor y pues recibían un producto con características diferentes al real. En este caso, pues el Coriolis hace la compensación automática, él puede determinar si lo que está pasando por ahí es una gasolina, un diésel, un alcohol, agua. Digamos que la facilidad de medir densidad y flujo másico pues me hace calcular el flujo volumétrico de manera exacta. Esta es otra aplicación similar a la anterior, pero ya no hay un equipo, sino que hay 4 equipos para despacho y 3 equipos para la zona de recibo. Entonces, los Coriolis, aunque son de los equipos más costosos para medición de flujo, se utilizan para productos que son altamente costosos. Otra aplicación, medición de cabeza de pozo. Aquí la conexión entre ya habíamos visto conexiones de Coriolis tipo integral, esta es una conexión tipo remota. También se hicieron cálculos y dio para que el equipo se dimensionara de un tamaño menor al de la tubería. Esta es otra aplicación de oil and gas, medición de agua y crudo. Aquí tenemos un juego de válvulas donde el cliente alinea con el medidor un pozo en específico y mide la concentración de agua y la concentración de crudo que tienen esos pozos. Después de que hace las pruebas, que normalmente duran 24 horas, alinea otro pozo y vuelve a hacer la prueba. Como les decía, los equipos soportan condiciones ambientales difíciles, IP67, las carcasas tienen pintura en poliuretano, entonces no es necesario que se pongan esas protecciones, pero muchos clientes prefieren hacerlo. Otro Coriolis, pero a diferencia de las versiones anteriores, este lo están utilizando para medición de oxígeno, mientras anteriormente teníamos líquido y queríamos evitar los gases, por eso la curva de los tubos era hacia abajo. Aquí, como estamos midiendo un gas, lo que queremos evitar son los líquidos, entonces la curva del medidor se pone hacia arriba. Con eso, si se generan condensados internos, pues los condensados van a tender a quedar en la parte inferior. Este es un Coriolis para un separador de pruebas. Y esta es una solución híbrida entre un Coriolis que se está utilizando para industria de procesamiento de aceite y una solución inalámbrica. Entonces, aquí el cliente está utilizando los medidores de flujo, los alimenta de una fuente eléctrica cercana, pero la señal de control la está llevando vía wireless. Entonces, nosotros estamos muy abiertos a que ustedes nos comenten sus necesidades y nosotros trataremos de dar la mejor solución
técnica y económica. En este caso, el cliente decidió hacer la solución vía wireless porque hacer todo el tendido de cable, ductería, obra civil era muy costoso. Esa es otra aplicación para medición de corte de agua. Ya estos equipos son unos rotámetros, los medidores de flujo de área variable. Se tienen en aplicaciones offshore para medir gas. Aquí los tenemos para medición de alcohol. Aquí están instalados para hacer el sistema de acondicionamiento de muestra para un analizador de gases. Aquí también se tiene un sistema de acondicionamiento, puede ser de gases o de líquidos. Eso va a depender de lo que requiera el cliente. Pero esos equipos se dimensionan, como pueden trabajar tanto para líquido y para gas, se dimensionan de acuerdo al tipo de proceso. Aquí otras aplicaciones de gases. Tenemos más aplicaciones en sistemas de acondicionamiento de muestra. Aquí estamos midiendo el agua en los sistemas de enfriamiento. Aquí tenemos una versión más sencilla, pero que tiene unos switches por bajo flujo. Entonces hay diferentes versiones y diferentes características opcionales que podemos ofrecer con los equipos de requerirse. Entonces, ¿cuál sería el valor agregado que como fabricantes podríamos dar a los clientes? Uno que es muy importante es el tema de la configuración. Todos los equipos se pueden configurar de manera local. Algunos darán mejores características debido a su tamaño. Los equipos que son de bajo consumo, como los transmisores de presión, diferencial y multivariables, pues su configuración local es muy básica debido a que únicamente trabajan a 24 voltios, 420 miliamperios. No se puede agregar una electrónica muy detallada para hacer la configuración local porque pues me aumentaría el consumo. Por eso estos equipos no tienen, por ejemplo, luz de fondo. Pero en cambio los Coriolis magnéticos tienen una electrónica un poco más robusta, son más amigables y la configuración se puede hacer absolutamente local. Por estándar nosotros entregamos los equipos hard, con comunicación hard, entonces si el cliente no prefiere o no le gusta trabajar de manera local con el display, puede utilizar un software de Yokogawa que se llama FieldMate o cualquier otro que permita agregar los device descriptor o DTMs y hacer la configuración con esa herramienta. En cuanto al diagnóstico, como ya habíamos visto anteriormente, hay muchos tipos de fluidos y esos fluidos generan unas condiciones internas dentro de los medidores. Entonces, hacer un diagnóstico sobre esas condiciones a veces es muy difícil. Entonces, la herramienta de diagnóstico que ofrezca el fabricante, pues me debe garantizar de que los equipos se les pueda hacer el monitoreo y evaluar el desempeño con relación al tiempo. Para eso, pues nosotros hemos agregado unas funciones de diagnóstico avanzado, donde en el caso de los Coriolis, hacemos un diagnóstico sobre la calidad de los tubos internos, sobre las características de balance de los tubos, detectar si hay corrosión, si hay abrasión, si hay aireación, si hay presencia de gases. Todo eso se puede detectar y se puede hacer compensación y obviamente generar unas alarmas para advertir al operador de que algo está pasando. Características es el diagnóstico de adhesión para el caso de los medidores de flujo electromagnéticos. Entonces, si llega a suceder el caso de que el fluido se está pegando a los tubos y podría llegar a obstruir los electrodos debido a que el proceso tiene muchos sólidos suspendidos, pues el equipo me envía una advertencia. Esa advertencia me sirve para que como alerta de mantenimiento predictivo para que el operador o el personal de mantenimiento tomen medidas. Esto pues me reduce el OPEX al reducir mis tiempos de parada y poder programar mejor mis periodos de mantenimiento. Vimos que los transmisores de presión, que los medidores de flujo electromagnéticos y Coriolis tienen unas herramientas que me permiten diagnosticar qué está pasando dentro. Aquí vemos el ejemplo de un transmisor de presión diferencial. Ustedes dirían, bueno, pero un transmisor de presión diferencial, ¿qué necesidad hay de que me diagnostique internamente qué está pasando? El ejemplo puede ser una medición de flujo.
el equipo tiene una función de diagnóstico avanzado donde me hace un análisis de qué es lo que está pasando con la cámara de alta, con la cámara de baja o con las dos cámaras. En este caso sería la presión estática. Y en caso de que una de las tomas de medición se llegue a obstruir, el equipo ve o detecta que cambió esa tendencia y me envía una alarma. Esto también sirve para hacer un diagnóstico predictivo sobre el proceso. Esa alerta se puede dar en cualquier sentido, sea la cámara de alta, sea la cámara de baja, o incluso si es sobre las dos cámaras de medición que se generó la obstrucción, pues se puede llegar a detectar. No quiere decir que se interrumpa la medición, lo que estamos es anticipando a que la tubería se obstruya totalmente. Entonces sigue siendo una alerta para el personal de mantenimiento o al operador. Herramientas como estas pues son muy importantes para el personal de mantenimiento. Nosotros las consideramos como un valor agregado y después esperamos que sean utilizadas por los clientes, porque muchos clientes tienen la herramienta pero no saben que la tienen. Entonces, como les dije al comienzo de la presentación, si ustedes desean que su personal de mantenimiento, su personal de planta se entrene más sobre los equipos, nos invitan y programamos una capacitación más detallada. Otra característica que es importante tener en cuenta y que con todos los avances tecnológicos que hay, cada vez es más fácil de implementar. En este caso no la tenemos en todos los equipos de la forma en que se las voy a mostrar, pero sí en los equipos de más alta gama como son Coriolis y magnéticos. ¿En qué consiste esta solución? Consiste en que el equipo internamente pueda hacer un registro de las variables de proceso y las puede guardar en una memoria interna. ¿Para qué sirve esto? En caso de que pase un evento cuando no hay personal de mantenimiento, por ejemplo, la planta solo trabaja con personal de mantenimiento en el día y en la noche solo está el operador, pero pasó algo. Como no es muy fácil para el instrumentista hacer un análisis después de que ya sucedió un evento, la ventaja de que esos equipos tienen una memoria interna y puedan registrar sus variables de proceso es que el operador o el instrumentista puede acceder a esa información, sacar la memoria y ponerla en su computador y hacer un análisis de qué es lo que está pasando con el proceso o qué fue lo que pasó con el proceso durante ese periodo en el cual él no estuvo. En esa memoria se pueden guardar las variables, flujo másico, densidad, flujo volumétrico, eventos y alarmas, ¿sí? Y los eventos y las alarmas pues son configurables por el usuario. En caso de que el operador no o el instrumentista no conozca de antemano qué fue lo que pasó, o sea, o no lleguen no lleguen a dar con un diagnóstico acertado, existe otra opción y es que esa formación de la memoria nos la pueden enviar por correo electrónico. Nosotros la analizamos en la oficina con el departamento de servicios y reenviamos, si hay necesidad de cambiar la configuración, la cambiamos en la oficina y se la reenviamos por esa misma vía, por el vía correo electrónico. Y ustedes la descargan sobre la memoria, la descargan sobre el medidor y se hace la corrección del problema. O se hacen sugerencias sobre algún cambio o un evento en el proceso. Digamos que todo se puede hacer. ¿Esto de qué manera pues me sirve o le sirve a los clientes? Pues que no necesitan que vaya un experto a esta planta para ver qué pasó, sino que la respuesta se puede dar en mucho menos tiempo y sin incurrir en gastos adicionales. Como les comentaba, para los magnéticos y los Coriolis es una memoria interna, pero medidores como los Vortex, los transmisores de temperatura, los transmisores de presión, pueden guardar en su memoria interna las últimas alarmas que se han presentado, las últimas 4 alarmas. Entonces, aunque no tengan esta característica tan detallada, también podemos hacer un análisis de qué fue lo que pasó en un periodo específico. Como conclusiones de toda esta información, hay que analizar muy bien qué tipo de fluido es el que vamos a medir, cuál es la variable que queremos medir y las propiedades de ese fluido. Básicamente, teniendo esta información clara, podemos seleccionar cuál es la tecnología que mejor se acomode a esas condiciones. Podemos evaluar entre diferentes precisiones
si el equipo requiere una alta precisión o el proceso más que de controles de monitoreo, entonces no invertimos en un equipo muy costoso, sino que damos una solución más sencilla. Todo esto pues hay que evaluarlo y para eso estábamos nosotros los comerciales y el personal de departamento técnico de Yokogawa para acompañarlos en la selección de esos instrumentos. ¿Cuál es el objetivo de dar esa solución? Que se cumplan con estos 4 pilares, que son garantizar una alta precisión, que la pérdida de presión sea baja, que el equipo sea seleccionado acorde a la aplicación, o sea, teniendo en cuenta las condiciones de corrosión, abrasión, viscosidad, bueno, que sea el equipo más acorde a esa aplicación y que todo eso se equilibre con un buen precio. Digamos que ese sería el objetivo ideal.